Bueno, gloria a Dios. El tema para hoy se titula Las señales se han dado, el escenario está listo, solo falta que la iglesia sea quitada para que el anticristo se manifieste. Bueno, como pueden ver, esto es un tema profético, un tema escatológico, es un tema que el cristiano tiene que saber. El cristiano tiene que estar empapado. Pero uno como pastor tiene el privilegio, tiene la función, tiene el deber de guiar a la iglesia con la palabra de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces, que Dios nos guíe en esta enseñanza, en esta prédica acerca de este tema que el cristiano tiene que saber. Bueno, el primer pasaje que yo quiero leer es en la carta segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 12. Dice así, leo y seguro me detengo en algunas partecitas por ahí. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, son dos acontecimientos: la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, vean que es un ruego, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Ubiquémonos 2000 años atrás, dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía es cristianismo volviendo atrás, dándole la espalda a Dios. Seguramente usted conoce gente que estuvo en los caminos y ya no está. Eso se llama apostasía y es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Gente que se iba a enfriar, gente que se iba a volver apática con la congregación, con el cristianismo, con los hermanos y con Dios. Eso es terrible. Entonces, pero dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y la otra grande señal, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vean, el Señor se va a manifestar al mundo en su segunda venida, pero antes que Él se manifieste, dice este pasaje, que el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición se va a manifestar. Entonces, la segunda venida de Cristo está después de la apostasía y después del anticristo. Ahora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién? El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice en el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el momento que el anticristo se manifieste, va a haber un templo, el templo de Dios, y el anticristo se va a sentar ahí y se va a hacer pasar por Dios y va a engañar a mucha gente y lo van a idolatrar. Entonces dice en el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vean que este era un tema recurrente en las prédicas de Pablo, porque él les dice: acuérdense que cuando yo estaba presencial, en el sistema presencial con ustedes, yo les hablaba de esto. ¿De qué? Del hombre de pecado. Vean que es un tema importante, tanto así que Pablo lo repite a ellos mismos, que ya les había hablado. Ahora les envió una carta para que estén al día, empapados acerca del tema de este hombre de pecado. Dice el verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene
a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el anticristo todavía no se manifiesta porque hay algo que lo detiene. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, pongan atención a esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces ven que hay algo que está deteniendo al anticristo y no puede manifestarse, pero una vez que esto sea quitado, él tendrá libertad para manifestarse al mundo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se escucha bien? Sí, yo aquí escucho mucho eco, pero si ustedes escuchan bien, está bien. Gloria a Dios. Bueno, vean estos detalles. Dentro del cristianismo hay puntos de vista de que cuándo es el arrebatamiento. Yo conozco teólogos que dicen que el arrebatamiento es en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Otra gente dice que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Otros dicen que es a la mitad de la tribulación y otros dicen que es al final. Ahora, también con respecto a esto que detiene al anticristo, también hay su polémica, que unos dicen que no se sabe qué es, otros dicen que es el Espíritu Santo, y otros decimos que es la iglesia de Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo, que mora en la iglesia. La iglesia es la portadora del Espíritu Santo. Si la iglesia no está, el Espíritu Santo es quitado con ella también. Entonces, aquí dice que antes que se manifieste el anticristo, tiene que ser algo quitado. Y después que se manifieste el anticristo, viene la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo creemos nosotros popularmente este pasaje? Que lo que está deteniendo el anticristo es la iglesia que está en la tierra, y que cuando ella sea levantada de la tierra, entonces el anticristo empezará su misterio, su función, su gobierno global. Y después de la tribulación, el Señor Jesucristo va a venir a la tierra con la iglesia que se llevó 7 años antes, y vendrá, y el enemigo se alzará contra los santos de Dios, contra el Señor, y el Señor dice que con la espada de su boca en su segunda venida destruirá a este inicuo, a este hombre de pecado. Gloria a Dios. Por eso es que en la interpretación que le damos a esto, la iglesia no va a pasar por la tribulación. La tribulación empieza cuando el anticristo empiece a funcionar, a manifestarse, y por lo tanto la iglesia no va a estar aquí, va a estar en las bodas del Cordero. Bueno, en Mateo, quiero leerles en Mateo capítulo 16, en el verso 2 y 3 dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles,
que son nubes. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces vean que este es un reproche que ojalá Dios no nos lo haga a nosotros. El Señor le reprochó a su gente de aquel momento: ustedes cuando ven el cielo nublado, ustedes dicen va a haber una tempestad, va a llover. Cuando viene, dice otro pasaje, aire del desierto, ustedes dicen va a ser verano. Hipócritas, porque distinguen el clima, distinguen cuándo va a llover, cuándo va a ser verano, pero no distinguen las señales de los tiempos. Eso nos llama a nosotros a ser unas personas que ponemos atención a lo que pasa en el mundo y discernir las señales que Dios está dando a través de lo que está pasando en el mundo. No nos puede pasar lo de la gente del primer siglo, que vinieron señales, vino el Mesías, hizo milagros, esto y lo otro, y no pudieron discernir el tiempo de la visitación de Dios. Entonces, en nuestro tiempo tenemos que ser ágiles en Dios para discernir y saber leer lo que está pasando en el mundo y poder ubicarlo en las Sagradas Escrituras y darnos cuenta de que de verdad estamos en los últimos tiempos. Vean, la gente ha dicho, la gente incrédula, dice: pero siempre han habido terremotos, pero siempre han habido guerras, pero siempre han habido hambrunas, y todo eso es cierto, pero en la cantidad que se está dando en nuestro tiempo nunca se había visto en la historia. Lo que nosotros estamos viendo, ninguna generación en el pasado lo vivió. Eso significa de que se están dando señales especiales de parte de Dios y que el cristiano tiene que saber leerlas. Vean, hay temas muy importantes en la iglesia del Señor. Por ejemplo, cómo vivir en familia, como por ejemplo, cómo prosperar. La Biblia nos enseña un montón de cosas, pero esos temas se vuelven secundarios cuando vemos que las señales nos dicen que Cristo está a la vuelta de la esquina, que Cristo está a la puerta. Ok, vean, señales que están dándose en nuestro siglo, en nuestro momento, para que analicemos y veamos de que Cristo está a punto de levantar a la iglesia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 2, vean que Isaías tiene una manifestación gloriosa en el capítulo 6, y es el llamado. Es la conversión de él. Uno diría como para que Isaías hubiese empezado por ahí el libro, pero no, lo dejó hasta el capítulo 6, y en el capítulo 2 nos dice algo que era más urgente todavía que contar su testimonio. Y dice en Isaías capítulo 2, verso 2, dice: acontecerá, bueno, el verso 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, algo vio acerca de Judá y de Jerusalén. Algo vio este gran profeta del Antiguo Testamento, y dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Vean que este hombre vivió hace 2700 años, y le dicen algo de lo que iba a acontecer en lo postrero de los tiempos. Lo postrero de los tiempos significa en lo último de lo último. Eso es lo que significa postreros tiempos. Entonces es una profecía que está muy lejos de él, pero importantísima, que iba a dar esperanza en el momento a sus oyentes y a nosotros, los que vivimos 27 siglos después. Nos dice muchas cosas. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos
que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En el año 2017, hace poquito, hace 4 años, el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Donald Trump, él dijo: yo voy a hacer lo que Barack Obama no se animó a hacer y que le tocaba hacer. Yo voy a hacer lo que Bush prometió y no se animó a hacerlo. Voy a nombrar a Jerusalén como capital de la nación de Israel. Y esto era una promesa de campaña de todos estos gobiernos. Vean lo importante que es Israel, que una potencia, la potencia número 1 militarmente y económicamente y tecnológicamente, dice: en mis campañas yo voy a hablar de Jerusalén. Eso hacen los gobiernos, casi todos los últimos 3, 4, 5 gobiernos han prometido cosas sobre Jerusalén. Y Donald Trump se animó y dice: yo firmo que ya no va a ser en Tel Aviv la embajada, sino en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital indivisible de la nación de Israel. Hermanos, no podemos brincarnos un suceso así, de esa magnitud, sobre la nación de Israel, porque todo lo que pase con la nación de Israel, y sobre todo con una categoría de estas, tiene que ver con algo de la palabra del Señor. Israel ahora tiene como capital a Jerusalén. Lo dijo la potencia más poderosa de la tierra. Y recién dicho esto, otro país enorme que es Brasil dijo: yo también pongo mi embajada en Jerusalén, no en Tel Aviv. Ustedes saben que la palabra Tel significa monte, y Tel Moxá son otros montes, y Tel Aviv era muy importante, pero no más importante que Jerusalén. Y esto es lo que leemos aquí: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. Vean que la confirmación de Jerusalén está muy ligada a la segunda venida de Cristo. Hermanos, esto está color de hormiga y la iglesia tiene que saberlo. Usted no se desmotive, usted siga trabajando, usted siga soñando, usted siga haciendo, pero con el corazón puesto en el cielo, porque la venida del Señor se ve claro en el ambiente. Cristo viene pronto, muy muy pronto. Gloria al Señor. Ven, Mateo capítulo 24, es muy famoso, 24:7, habla de guerras, y habrá guerras, y se levantará nación contra nación. En menos de 100 años, un poquito más de 100 años, porque la primera guerra mundial fue en 1914. Y hermanos, en cuestiones de números y en cuestiones de profecías, 100 años no es nada. O sea, esto está aconteciendo en nuestro momento. La primera guerra mundial fue hace muy muy poco, y la segunda guerra mundial igual. O sea, se cumplen las profecías que dijo el maestro, que habrían guerras, y se espera una tercera guerra mundial, pero parece que esa tiene que esperar hasta que el Señor venga. Pero hemos vivido guerras de guerras. En este momento hay muchos países en guerras, hay países colisionando con otros, políticamente, militarmente, ni que hablar de estos países que están bajo el yugo de estos extremistas islamistas, ni para qué hablar de esas cosas. O sea, el mundo está peleándose unos con otros en este momento, cumpliéndose lo que el Señor dijo, pero como si fuera poco, ya el mundo ha vivido 2 guerras mundiales. Eso nos habla de que estamos en los últimos tiempos. Ven, en el 2004, y esto viene en el libro de Ageo. En el libro de Ageo dice, en el capítulo 2, verso 7, pues si usted quiere apuntar, dice:
haré temblar todas las naciones. Haré temblar todas las naciones. Y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuándo iba a venir el deseado de todas las naciones? Cuando el Señor iba a provocar un terremoto que iba a mover todas las naciones. Esa era una señal enorme, era una señal mundial. Entonces Él dice: cuando hago temblar todas las naciones, sepan que el deseo de las naciones va a venir. En el 2004, ese gran tsunami en esas tierras allá en Sumatra, que movió el mar y la tierra. Porque dice: de aquí a poco, dice el mismo pasaje, de aquí a poco haré temblar el mar y la tierra. Así lo habla específicamente. Y haré temblar a todas las naciones. En el 2004, el planeta registró en todos los sismógrafos del mundo que hubo un terremoto poderosísimo. Mató a 300,000 personas en los primeros minutos. Es una señal enorme que no la podemos obviar. Tanto así fue ese terremoto que dicen los conocedores que movió 1 pulgada al planeta de su eje. Y 1 pulgada parece que no es nada, son 2,5 centímetros. Pero en un telescopio, el movimiento del suelo, 1 pulgada, mueve las estrellas a como las tenían registradas, años luz algunas. Por eso dice que haré temblar el cielo y la tierra. Cuando la tierra se iba a mover, las estrellas ya no iban a estar en el lugar que los científicos están acostumbrados a encontrarlas. Todo eso está sucediendo en nuestra época. ¿Qué hay del 2004 a nosotros? Prácticamente nada. Una señal poderosísima. Vean, en 1966, en ese año nací yo. Me llama la atención que en 1966 sucedieron un montón de cosas, malas y buenas. Una de las buenas que yo nací. Bueno, eso lo digo yo. En 1966 empezó, aunque ya tenía su comienzo, pero empezó a funcionar el código de barras. Usted sabe que el código de barras tiene que ver algo con la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 13. Vamos a buscar Apocalipsis 13. Vean lo que dice Apocalipsis 13. En el verso 16. Hablando de la bestia, el anticristo. Dice, en el verso 16 al 18: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La persona escoge. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice eso, hay que poner todo el coeficiente intelectual a funcionar. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 36. Ese es el número de la bestia. Cuando el anticristo se manifieste, va a poner esa condición. El que no me adora no tiene el número, entonces no podrá comprar ni vender y se va a morir de hambre. Pero ¿cómo hago? Mis hijos tienen hambre. Póngase la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Y el nombre. No solamente es el número, sino el nombre de la bestia. Esa va a ser una condición específicamente para el gobierno del anticristo. Ahora, mucha gente han salido muchas olas sobre la vacuna de que es la marca de la bestia.
aquí que allá. Y mucha gente le cree a esas cosas. Si hay algo que me admira a mí, es cómo hay gente que le cree a bombetas. A mí me admira tremendamente. Eso es en el mal sentido maravilloso. Pero cómo es que está bien creerle a un reporte científico, que hubiese una ala científica que con mucho peso en el mundo, pero cualquier bombeta sale ahí vestido con una gabacha blanca diciendo que es un doctor, que la vacuna es mala, y un montón de bombetas peores que ese bombeta le hacen caso. Yo en mi caso me han preguntado, ¿me vacuno o no me vacuno? Le digo, yo me he vacunado un montón de veces, contra el tétano, contra esto, contra lo otro, contra no sé ni qué me han vacunado, porque ni permiso me pedían. De todo me han vacunado, una vacuna más que. Y es más, la salvación, una vacuna no me la va a quitar. Nada me va a quitar la salvación. Y que más bien nos va a hacer morir más rápido. Entonces nos está haciendo un favor de sacarnos de este infierno, de esta sala, que es la sala anterior al infierno. Hermanos, si hay algo que Dios está queriendo hacer en el mundo en este momento, es tratar de desilusionar al mundo de estar en el mundo, y que busquen una patria que tenga fundamentos, cuyo arquitecto, fundador y constructor es Dios. Porque eso hicieron los inteligentes del Antiguo Testamento, como Abraham y todos los judíos que creyeron en Cristo. Gloria al Señor. Pero si usted ve el código de barras, como le digo, esto de la marca de la bestia no lo va a experimentar el cristiano, porque el cristiano no va a estar aquí. Allá los que creen que van a sufrir media tribulación, pobrecitos con ese pensamiento. Yo no, yo creo en un Dios que antes que el diluvio bajara, metió a su iglesia protegida en un arca, y cuando el diluvio bajó, la iglesia subió por encima del diluvio. En ese Dios es el que creo, no un Dios que dejó ahí sufriendo. No, pobre teología es. Tienen que corregir eso. Tienen que analizar, buscar, leer más en la palabra del Señor, para que se den cuenta que el cristiano no va a padecer la tribulación, y por tanto no va a ser enfrentado a tener el número de la bestia. Ahora, si hay un cristiano que está apartado y se fue, ese no se va en el rapto, y ese sí va a tener que enfrentar, ya no por gracia, sino por obras, lo que el mundo le presente. Y tendrá que decir, póngame la marca, o si tiene buen conocimiento, decir no, entonces decapítenme. Y esos son los que van apareciendo en las bodas del Cordero, que Juan dijo, y estos que están aquí llegando, esos son los decapitados. No, yo no quiero quedarme decapitado aquí. Hay gente, hermanos, que o les falta la fe, o son rebeldes porque no quieren volverse a Dios. Toman a Dios livianamente. Hermanos, Dios nos da enseñanzas aquí de que la cosa no es jugando. Ayer que estaba viendo el reportaje de las Torres Gemelas, hay gente, escuche esto, gente lanzándose, y estaban los bomberos, y cada rato escuchaban en los techos ahí de un lobby caer cuerpos, y decían que parecía una carnicería, montones de órganos y de piernas, cabezas por todo lado, porque la gente al caer se desprendían. ¿Saben por qué lo hacían? Porque para ellos era mejor morir de esa forma que morir en fuego. Pero hay gente que no ha aprendido a escapar del fuego del infierno. Y uno le dice, hermanito, no, y estoy pensándolo para volver. Hermanos, yo conozco aún en esta congregación gente que está ahí metidas con el pretexto, es que la pandemia. ¿Cuál pandemia, hermanos? Si todo fuese como la pandemia, si le tienen miedo a la pandemia, ténganle miedo primeramente al fuego eterno, porque eso sí es terrible. Eso no se cura con una vacuna. Lo único que libra a una persona del infierno y del lago de fuego y azufre se llama Jesucristo. Y mientras haya vida y esperanza. Pero no hay que jugar con eso. El que se ama se resguarda en Dios. El que se ama se entrega en las manos del Señor. El código de barras tiene el 666. Ahora, el cristiano todavía no es afectado por eso, porque, como les digo, eso es para el tiempo de la tribulación,
bajo el gobierno del anticristo. Pero como dice el pasaje que leímos, ya está en acción el misterio del anticristo. Ya la plataforma para que ese gobernante mundial engañoso ya se está armando. Ya el andamiaje para el escenario del anticristo se está armando. En 1966, el código de barras es un código mundial, es universal. Y si usted le pone atención a cualquier código de barras, en la Fanta que se compró, en la etiqueta de no sé qué que se compró, usted va a ver dos barritas al comienzo, que son dos líneas delgaditas, muy diferentes a las otras. Al centro de todo el código va a haber esas dos barritas, al final va a haber las dos barritas, y si el código que usted está observando tiene un 6 por ahí, usted vea las barritas y se van a aparecer exactamente a la primera, a la del centro y a la del final. 6, 6, 6. Ahí está ya ese código puesto. Y no lo podemos obviar. ¿Por qué escogieron el 666? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pusieron el número perfecto de Dios, que se llama 777? ¿Por qué no? No escogieron el número de la bestia. ¿Qué será? Es que detrás de todo esto hay algo. Uno dice, son los Illuminatis, que no sé ni quiénes son. Son estos, son los Rockefeller, son no sé, son los del PAC. Bueno, eso sí creo que sean. Detrás de todos los gobiernos hay otro gobierno espiritual. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra los Illuminati, ni estos, ni los otros. No, nuestra lucha es contra principados y potestades que son súper inteligentes y están preparando el escenario para que el anticristo se manifieste. Y la economía tiene mucho que ver en esta cuestión de la marca y del gobierno del anticristo. Por eso es que usted ve las finanzas metidas en el pasaje que leímos, que no podrán ni vender ni comprar si no tienen el número 666 o el número de la bestia. Es algo que ya lo hemos experimentado. O sea, ya el que no quiera ver el 666 en el código de barras es porque no quiere, porque en todos los códigos está, en todos. No hay uno que se escape de eso. Y no traen el número. No traen el número, porque son las barritas que bajan más que las otras. Ok. Vean, en 1993, ¿qué es 1993 a lo que estamos viviendo, hermanos? Por eso es que decimos que esta es la época, porque vean, hace 1000 años se dice en historias del cristianismo que la gente pensaba que era ya el fin del mundo. Hace 1000 años, y tenía su lógica, porque 1000 años después de Cristo son 1000 años. 1000 años es un periodo de tiempo que no se lo brinca cualquiera. Hace 1000 años la gente creía que ya estaba en el final de los tiempos, porque hubo una hambruna mundial terrible, hubo una escasez terrible en todas las naciones de aquel entonces, y la gente decía, nos vamos a morir, esto es una señal. Pero el asunto es que no se habían confabulado el montón de señales que en nuestra época sí podemos observar y que están juntas una de la otra. Bueno, hemos hablado de terremotos, de guerras, de códigos, pero en 1993, que es hace poco, se conformó la Comunidad Europea. Y esto tiene que ver con donde estuvo el Imperio Romano, y que según las visiones de Daniel, donde Dios le mostró los últimos 4 imperios que iban a suceder y que después de esos seguiría el imperio de Dios, pero que esos imperios terrenales tenían sus nombres. Estaba el babilónico, estaba el persa, medo-persa, estaba el griego, y el último el imperio romano. Roma está prácticamente en el centro de Europa. Entonces ahí es donde se iba a desarrollar. Y dice que ese imperio ya no era visto en la estatua con la cabeza, porque la cabeza era de oro, y ese era Nabucodonosor, el imperio babilónico.
y después seguía el pecho, después el vientre y después las piernas. O sea, era un imperio muy largo, muy largo. Porque hace 2000 años estaba el Imperio Romano. Desde el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Palestina y el Imperio Romano ya estaba ahí en auge, venció al Imperio griego y hasta el momento el mundo está siendo gobernado por ese imperio. Y usted lo ve desde el Vaticano, la influencia que tiene, aún en la China comunista, el Papa tiene su cuota de poder. O sea, es un imperio larguísimo. En 1993 se forma la Comunidad Europea. Ahora, hay una cita bíblica aquí. Bueno, todo eso que dije de Daniel está en Daniel capítulo 7. Pero en Apocalipsis 17, vamos a ver qué dice este pasaje. Es más largo el pasaje, pero ahí después usted puede leer el resto del pasaje. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces se está hablando de 10 cuernos y se cree que la Comunidad Europea se va a reducir a 10 naciones, porque ha sido oscilante, de que empezó con una, se lleva después 3, 14, otros países se han quitado y todo está armado ahí. Pero dice que van a ser 11 reyes, 10 de terrenales y este que va a ser el hijo de perdición, que es el 11º cuerno. Por eso dice: y vi 10 cuernos. Cuernos en la Biblia es autoridad, es reino, es poder. Y dice: y juntamente con la bestia. O sea, el escenario para que el anticristo se dé ya está adelantado, muy adelantado en nuestra época. ¿Por qué no se manifiesta? Porque al momento hay ¿quién lo detiene? El cristianismo. Yo escucho en Faro del Caribe y les preguntan a los maestros de ahí, a los cuales yo honro mucho, pero en esto yo sí no concuerdo. Ellos dicen: no sabemos qué es. Eso que lo detiene no sabemos qué es. Para mí eso no debe ser una respuesta. Y no se anima a decir que es la iglesia. Por algunos motivos no se anima a decir que es la iglesia. Pero hermanos, ¿quién es la sal de la tierra? ¿Quién es la luz del mundo en este momento? Es la iglesia. ¿Cuál es el ente más importante en la tierra? ¿Por qué creen que nos dijeron que nosotros somos la sal? Porque la sal preserva. La sal preserva la carne. La sal preserva al mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor, cuando Abraham le decía a Dios: Señor, ¿y si hay 20 justos? Y el Señor le decía: si hay 20 justos, yo no destruyo Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue abusando, pero llegó hasta 10 y de 10 no pasó. Y dijo: y si hay 10 justos, por 10 justos no destruyo. Y no se animó Abraham a decir: y si hay un justo, porque ahí estaba Lot. Y seguro Abraham dice: no, este no es ni justo, ya se me acabaron la cantidad. Y desistió y vino el juicio de Dios. Pero lo que quiero decir es que donde hay un cristiano hay misericordia. Por causa de los justos, Dios tiene misericordia del mundo. ¿Por qué creen que guardó a Noé y a su familia antes de derramar el juicio? Porque no podía derramar el juicio cuando estaban los justos ahí. Por eso es que aún Dios en su misericordia mandó a sacar a Lot con ángeles, poder angelical, sacando a Lot. Aún así no salvó la ciudad, pero salvó a Lot.
Aleluya. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué todavía no se manifiesta aunque el escenario está puesto? Porque usted es un estorbo. Hermano y hermanas, se lo voy a decir. Nunca se lo han dicho a usted, gracias a Dios nunca se lo han dicho. Pero yo sí se lo voy a decir. Nada más que se lo voy a decir diferente. Usted es un gran estorbo en este mundo, pero para Satanás. Pero es una bendición de Dios para el mundo. Hermanos, por más humilde que sea una persona, escuche lo que le voy a decir para que vean desde la óptica espiritual. Y a los que les gusta ese tipo de películas de misterio y cosas así, para que vean. Por más humilde que sea un cristiano, ¿saben qué dice Satanás? Le dice a los demás, eso hay. Ahí va un habitante del reino. Tengan cuidado porque es un habitante del reino. Me da frío esto. Por eso usted sube la autoestima. Usted nunca se cree, soy un pandereta. El gobierno dice que somos unos retrógrados. Retrógrados. Tan retrógrados que estamos hablando de gobiernos que ellos no saben ni que van a venir. Estamos hablando del futuro, porque el Señor nos lo ha informado en su misericordia. Porque el mundo no tiene acceso a esto. Escuche lo que le voy a decir. El mundo ni las sectas tienen acceso a las verdades del Espíritu Santo. Eso es exclusivo para el cristianismo. Por eso es que tenemos estos temas fuera del cristianismo. No los encuentran. Ahí está la comunidad europea, ahí está el escenario, ahí está el imperio romano que no ha muerto. Es el último imperio. Y va a gobernar el mundo. Va a gobernar el mundo a través del anticristo y los 10 cuernos que queden ahí. Al final van a quedar 10 cuernos porque la Biblia dice que son 10 cuernos. Me encantó cuando Inglaterra se quitó de esto. No quiere formar parte de esa comunidad. No quiere formar parte. Y bien merecido, porque si hay alguien que ha derramado el evangelio por el mundo, son los ingleses. Y Norteamérica hace un papel grande, descendiente de ingleses. Aquí a Costa Rica llegó el evangelio en gran parte por Norteamérica, pero una parte más importante por Inglaterra, los ingleses. En su afán de recuperar el mercado naval de los continentes, Inglaterra trajo cristianismo a Costa Rica. Gloria a Dios. Ahí está. En 1900, hace poquísimo. Alguien dice, 1900, no, eso fue hace poco. Tenemos que ver desde la óptica de la eternidad. Porque uno dice, en los años 50 hace sí. No, los años 50 fue hace poquito. Hace un siglo y resto. Es más, vean, esto que le voy a decir fue hace 121 años, porque estamos en el 2021. Ya había nacido aquel señor que murió hace poquito, murió a los 122 años. Ya había nacido Chepito ya había nacido. En 1900 se registra por primera vez una subida del nivel del mar. 1900. Pero eso no es nada. En 1993, que ahora sí muy reciente, se registra un aceleramiento en el nivel del mar. Y que eso está provocando, aún aquí en Costa Rica, porque gracias a Dios tenemos 2 océanos, podemos rajar de tener eso, es una bendición esta tierra. Y cuando no es lluvia de allá, es de allá. Y Cartago es bueno para los aguaceros. El escudo va a ser un balde de agua. Aquí
caldera. Dice la gente, nunca habíamos visto esto. Tuvieron que irse de sus casitas porque el mar ya se les metió ahí. No pasa por ahí. Y las casas abandonadas. ¿Por qué? Por cosas que nunca habían sucedido. Se está confabulando en nuestra época todas estas cosas. El mar, el oleaje atípico, es atípico como nunca. Y ahora hay noticias, no salgan a pescar por el que el mar está muy picado. Eso antes no se daba. 1993 para acá, un aceleramiento en el levantamiento y todo producto de que se están descongelando esos polos, sobre todo el polo sur. Esto está provocando todas estas anomalías climáticas. Dicen que cuando todo este hielo se pase al líquido, subirá 7 metros todos los océanos. 7 metros. Llegará al techo de las casas de 2 plantas en Punta Arenas. Y todo lo estamos viendo. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Vean lo que dice en el libro de Lucas. Dice en Lucas 21. Lucas 21. En el verso 25 al 31. Entonces habrá señales en el sol. Ustedes sabían que nunca ninguna cultura pudo ver el sol como lo vemos hoy, con los aparatos telescopios especiales que tienen. A mí me fascina, hermanos. Un día estuve viendo la galaxia a simple vista. Como la luna estaba escondida, deja que se vea. Me fascina el cielo, hermanos. Desde niño veo el cielo. Con el aguinaldo del año pasado no compré ropa, por eso ustedes ven que la misma. Me compré telescopio y he logrado ver las lunas de Júpiter. No Júpiter, la Júpiter con la atmósfera rayada. ¿Se ven? Y las 4 lunas. Yo soñaba con ver el planeta, no las 4 lunas. Una de esas lunas se llama Europa. La he visto con mis ojos. Nunca he ido a Europa, pero he visto Europa. Los anillos de Saturno parecen una calcomanía eso. ¿Saben para qué lo compré? Lo que pasa es que la pandemia me atravesó el caballo. Para un día citar a los chicos de aquí y poner el telescopio ahí bien oscuras en un verano y estar viendo esas cosas. Y estar viendo las lunas de otros planetas. La luna de aquí ni para qué. Ver la sombra del sol correrse en un cráter de la luna, eso es maravilloso. Bueno, dice, habrá señales, porque ya me emocioné. 21-25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vean lo que viene, hermanos. Este oleaje que nos anuncian, que cada rato subió 3-4 metros las olas de aquí, cosa que nunca había pasado. Pero eso es el comienzo. Lo que viene es peor, porque el mar va a empezar a rugir tan bravo que la gente se va a confundir, porque así lo dice. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, gloria al Señor, verá al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. ¿Y saben qué va a pasar? Usted no lo va a ver,
porque usted vendrá con él. Porque 7 años antes el Señor le levantó. Cuando estas cosas, dice el 28, ahora ven cómo está ligado el rugido anormal del mar con la segunda venida de Cristo. Ahí está, Mateo 21, 25, ahí está. Y dice el 28, cuando estas cosas comiencen, tiene un comienzo, 1993, 1900, pero se aceleró en 1993. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hervidos, la gente confundida y la iglesia, ¿cómo debe estar? ¿Por qué? Porque saben cómo es la cosa. Porque la iglesia no estará confundida. La iglesia tiene, escuchen, la claridad del Espíritu Santo. La claridad de la palabra. Es el candelabro que alumbra el pan en el tabernáculo. Es el Espíritu Santo alumbrando el pan del cristiano, la palabra de Dios. Por eso es que no está confundido. Cuando estas cosas comiencen a suceder, porque tienen un lazo, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice, también les digo una parábola en medio de toda esta profecía escatológica. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo Dios, yo tengo que ir a orar por los niños y no he terminado. Los niños tienen mucha vida, gracias a Dios. Ahorita llego. Voy a acelerar un poquito. 2019. Ahora sí me arrimé, ¿verdad? 2019. Cuenta Iván para todos. Le pregunto, ¿a usted le pidieron permiso para imponerle cuenta Iván? Ese es su número y punto. Tenemos un código mundial. Ya cada uno, los que tenemos cuenta. La iglesia misma tiene su cuenta. Cuenta Iván. International Bank Account Number. Número de cuenta mundial. De la cuenta mundial, internacional, globalizada la cuenta. Vean cómo el escenario del anticristo. El escenario del anticristo. Ustedes sabían que ya hay países que se opusieron a la fábrica de televisión Sony porque habían puesto cámaras ocultas en la televisión. Y Estados Unidos prohibió la entrada de esos televisores. ¿Y a quién le piden permiso para ponerle una cámara al frente del televisor que usted no ve? Todo el escenario está tecnológico. Porque el anticristo, escuche esto, es tecnológico. ...1958... punto de partida de la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. Y lo vemos a través de muchas cosas. Y donde ya usted puede comprar algo que se lo traigan de la China y se lo llevan hasta la casa. Globalizado. Que usted puede hacer una llamada aquí y en un segundo le llega allá a España a los misioneros, videollamada. Un mensaje WhatsApp, ¿y para qué? Mundo globalizado. 1958 es el punto de partida. Siglo, ahí vamos a irnos un poquito más atrás, pero en el siglo IV, el auge de la tecnología.
Empezó el auge de la tecnología en el siglo IV, pero qué aceleramiento en nuestra época. Tanto así que usted mismo puede decir, recuerdo cuando solo podía mandar mensajes corrientes, y ya ahora una fotografía, algo que era un video, auge de la tecnología en todos los campos, en la medicina, en la agricultura, en toda la industria. Daniel dijo, capítulo 12, no sé qué dice Daniel, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 12, en el verso 4, son cosas que estamos viendo, hermanos. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice, hablando de ese tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una gran señal que no podemos contradecirla, se está dando en nuestro tiempo. Y vean lo que dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Cuántos han visto el fenómeno de las inmigraciones? Que aquí mismo en Costa Rica, haitianos, gente afgana aquí, refugiados. Siria quedó casi desolada y se esparció por el mundo. Marruecos, los españoles están llenos de Marruecos, marroquíes. Son inmigraciones de que de aquí mismo nos vamos para los Estados Unidos. Mucha gente, costarricenses, centroamericanos, venezolanos, inmigraciones, muchos. Es un fenómeno que se está viendo exclusivamente en nuestra época. Muchos correrán de aquí para allá, inmigraciones. Y ni qué decir de viajes. ¿Cuántos son? 3,000 aviones salen en las mañanas de Europa hacia Norteamérica y viceversa. 3,000 aviones. Solo en las mañanas. 1948. Es que estamos hablando solo de cosas así, pero que encajen en la Biblia. 1948. Israel vuelve a ser nación. Después de 2000 años. Después de casi 2000 años, 1900 años fuera de su territorio, guardaron la genética, la descendencia y volvieron a su país. Y ahora son una potencia en todos los campos. En todos los campos, Israel. ¿Se acuerdan que el Señor dijo y le refirió una parábola? Yo acabo de leerla. Cuando ustedes ven que la higuera brota y los árboles, ¿saben a qué se está refiriendo? Cuando el Señor habla de la higuera, está hablando de Israel. Ya la higuera reverdeció. Ya la higuera reverdeció, que es Israel. Exportan desde el desierto las mejores frutas a muchos países en el mundo. Un país tan pequeñito. Pusieron a producir el desierto. No temáis, animales del campo, porque vuestros pastizales reverdecerán. Joel 2:22. 1948. Las Naciones Unidas dijeron, Israel vuelve a ser nación. 2017, Jerusalén confirmada como cabeza de los montes. 2019, escuchen, ya voy terminando. 2019, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Las señales están dadas. Solo falta que la iglesia sea levantada para que el misterio del anticristo, que ya está en operación, se manifieste.
Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esta pandemia puede ser una pandemia más en la historia. Podrían venir otras pandemias. Pero esta también puede ser la pandemia de Apocalipsis 3:10. Como afirmamos una cosa, no podemos afirmar esto otro. Puede ser porque es una prueba global, mundial, que ha probado, y le digo una cosa, todavía no ha llegado al punto más grave de esta pandemia, lastimosamente. Todavía no. Todavía le falta lo peor. Lo peor. Vean que las vacunas, estamos confiando en las vacunas, pero para otras cosas no sirven. Para mutaciones dicen que no son tan fuertes. Y ya estas empresas están viendo a ver cómo combatir con otras vacunas diferentes estas nuevas cepas. El mundo está en aprietos. Esta pandemia no afloja, no ha aflojado. Lo vimos en nuestro país. No ha aflojado. Podría ser que calce, y calza perfectamente. Podría ser esta la señal de Apocalipsis 3:10. Y si es, escuche esto, dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vean que está hablando de una iglesia que ha guardado. En primera instancia era para aquella gente, pero la Biblia se remonta, la Biblia trasciende a su época, porque es para todos los tiempos. La Biblia es eterna, y puede que nos esté hablando a nosotros, los que hemos guardado 2000 años después la doctrina del cristianismo, la palabra de fe de Cristo, el fundamento de los apóstoles y profetas que hoy se predica en las verdaderas iglesias cristianas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Se guardó la palabra por siglos, se tuvo paciencia. Estamos en el siglo XXI. Entonces dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lo que significa que si esto se pone peor, el Señor levantará la iglesia, según este pasaje. Si es que es esta la señal, y si no, vendrá otra peor. Si esta no es la pandemia descrita, la prueba descrita en Apocalipsis 3:10, es que esta no es la peor. Vendrán otra u otras, pero esta pandemia califica por todas sus características para hacer esto. Nos debe, para ir terminando, nos debe llamar la atención cómo todas estas señales proféticas se dan en la misma época. Nos debe llamar la atención poderosamente. Viendo todo lo anterior, hermanos y hermanas, sabemos que el arrebatamiento de la iglesia y el arribo del anticristo está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. El día ni la hora, dice la Biblia, que nadie lo sabe. El día ni la hora nadie puede atreverse a decirlo. Solo Dios lo sabe. Como a esto le pueden quedar siglos, hermanos, le pueden quedar días. Solamente días. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Que lo que hemos compartido toque nuestros corazones profundamente y que nos haga meditar y sobre todo perseverar en tus caminos, Señor. Gracias por informarnos de todas estas señales en la Biblia y que las podemos constatar en lo que está pasando en el mundo, Señor. Todas estas cosas se confabulan en la misma época, Señor. Tu palabra nos dice: cuando ustedes vean todas estas cosas, se lo dijo
no solamente a una iglesia, se lo dijo al cristianismo de todo el mundo. Gracias, Señor. Gracias porque estás a punto de levantar la iglesia, Señor, para encontrarnos contigo en las nubes, donde estaremos para siempre, Señor. Y en el sonido de esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Gracias, Señor. Creemos en ti. Gracias por alumbrar la palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a velar y a estar orando para ser dignos cuando tú vengas en las nubes a levantar a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.